Hola queridos interrogados, bienvenidos a un nuevo repaso de Asegura tu Grado. En esta ocasión vamos a hablar de obligaciones, en específico de obligaciones solidarias cuya solidaridad es pasiva. ¿Ya? Esto significa que existiendo un acreedor hay varios deudores y el acreedor le puede cobrar la totalidad de la deuda a cualquiera de ellos. La solidaridad pasiva se considera una de las garantías personales más eficientes. Una garantía porque el acreedor va a tener muchas más posibilidades de ver satisfecha su obligación en razón de que le va a poder cobrar a cualquiera de los deudores en la totalidad de la deuda, pero además una muy eficiente e inclusive se ha comparado y se ha puesto por sobre la fianza en eficacia porque, distinto de la fianza, en este caso los deudores no van a tener beneficio de división ni beneficio de exclusión. Pero esto solo como contexto de lo que realmente hoy día vamos a analizar a fondo, que son los efectos de la solidaridad pasiva. Un pendiente recurrente en interrogaciones que hoy día, con un poco de ayuda, te vamos a explicar. Y vamos a explicar esta institución de la forma más práctica posible. Pedro, Juan y Diego son tres amigos. Ven que María tiene en venta un terreno por 90 millones de pesos y deciden comprarlo en conjunto. María, para asegurar su cumplimiento, decide que la mejor forma de pactarlo es bajo obligación solidaria y los amigos aceptan. En este sentido, María ocupa el rol de acreedora y Pedro, Juan y Diego son deudores solidarios de María. Para entender cómo opera una obligación solidaria debemos pasar por dos fases o etapas. La primera se le denomina relaciones externas o de obligación a las deudas. ¿Quiénes van a estar obligados al pago en relación con el acreedor? Por lo tanto, acá lo que vamos a analizar es qué une o qué vínculos tienen la señora María con estos tres amigos, Pedro, Juan y Diego. La señora María podría cobrar a cualquiera de ellos, en particular los 90 millones de pesos, o podría cobrarle a la totalidad de los codeudores los 90 millones de pesos. Si demanda solamente a Diego y Diego le paga la obligación se extingue con la señora María también respecto de Pedro y de Juan. Pero resulta que si a Diego no le alcanzó para pagar todo, va a poder perseguir el saldo que queda insoluto respecto de Pedro o de Juan. Lo mismo ocurre en el caso de los títulos ejecutivos. Si tengo título ejecutivo en razón de Pedro, también tengo en razón de Juan y de Diego. Si interrumpo la prescripción en relación con Juan, voy a interrumpir la prescripción respecto de Pedro y de Diego. Si constituyo en mora a Diego, también constituyo en mora a Pedro y a Juan. Y así, con una serie de efectos que podrás encontrar el listado completo en nuestro apunte de Asegura tu Grado, exclusivo para gradistas ATG, todo afecta a todos. Independientemente que se dirija la señora María contra uno de los codeudores solidarios, las relaciones que se produzcan entre la señora María y uno de los amigos va a afectar a los otros dos amigos inevitablemente. Inclusive, si la señora María demandara a alguno de ellos, solamente a Diego, por ejemplo, Pedro y Juan podrían comparecer a este juicio y se les consideraría en calidad de terceros coadyuvantes o con su interés armónico al de Diego. Ahora, una vez que la obligación ya se encuentra satisfecha por pago o modo equivalente al pago, por ejemplo, la compensación, cuando uno de los codeudores ha satisfecho la obligación haciendo un sacrificio económico, pasamos a la segunda etapa de los efectos de la solidaridad pasiva, que sería la de relaciones internas o de contribución a las deudas. Acá ya no analizamos quiénes estaban obligados a pagar, sino que analizamos quiénes están obligados a soportar la deuda que se ha contraído. Y para esto tenemos que distinguir. En el caso concreto que acabamos de dar, tanto Pedro como Juan como Diego son deudores que tienen interés en la obligación. Por lo tanto, consideremos que ha pagado solo Diego la totalidad de la deuda. Diego podrá perseguir a los otros dos codeudores, dígase Juan, dígase Pedro, por la cuota que le corresponda. O sea, le va a poder cobrar 30 millones a cada uno. Ahora variemos un poco el ejemplo. Estos tres amigos compran bajo la modalidad de codeudores solidarios, pero no están todos interesados. Diego no va a vivir en la propiedad, solamente le ha hecho favor a sus amigos de aparecer en la obligación. Por lo tanto, al no estar todos interesados, tenemos que distinguir quién paga. Si pagara el mismo Diego que no está interesado, la ley le considera como fiador.
Por lo tanto, se subroga en la acción, sí, va a poder exigir el cumplimiento a los otros codeudores solidarios, pero ahí también se va a subrogar en la solidaridad, porque como él no va a tener utilidad de este contrato, tampoco está obligado a contribuir ni soportar la deuda. En este caso, le va a poder cobrar 45 y 45, la cuota que le corresponde a cada uno, renunciando a la solidaridad, o le va a poder cobrar la totalidad de la deuda a todos o cada uno de los deudores. 90, por ejemplo, solo a Pedro. Ahora, si en vez de que pagara a Diego, pagara a Pedro, como Pedro y Juan son los interesados, Diego queda liberado. Pedro no va a poder seguir o perseguir a Diego en la obligación, sino que solamente a Juan. Pero a Juan solamente le va a poder cobrar la cuota que le corresponda. Y ya, para cerrar el círculo de la solidaridad, hablemos de la extinción de la solidaridad pasiva. Esta puede ser junto con la obligación principal, como bien sabemos, si se paga la obligación, evidentemente se extingue la solidaridad, pero también puede ser solamente la solidaridad. Por ejemplo, en el caso de la muerte, si fallece el deudor, uno de los deudores solidarios, la obligación pasa a los herederos como simplemente conjunta, haciéndose responsable ellos solamente a prorrata de sus cuotas. Y en el caso de la renuncia, que es otro caso en donde solo se extingue la solidaridad, acá tenemos que hablar de renuncias expresas o tácitas, dependiendo de si se hace en términos formales, explícitos y directos, o si se hace porque el acreedor exige o recibe solamente el pago de la cuota sin reservarse la solidaridad, ¿ya? No lo considera un abono, sino que realmente está recibiendo la cuota de ese codeudor. O también podemos clasificarla en total o parcial. La renuncia total extingue por completo la solidaridad, quedando como una obligación simplemente conjunta, en donde cada deudor va a ser obligado a su cuota. Y la parcial perdona o deja sin efecto la solidaridad solo respecto de algún codeudor. Por lo tanto, recibe la cuota de uno de los codeudores o le exige solamente la cuota de uno de los codeudores, pero los demás deudores siguen estando en solidaridad. Por eso se entiende que es parcial. Y esto es todo lo que debes saber y manejar de la solidaridad pasiva. Repásalo, inclúyelo en tus apuntes y recuerda que el examen de grado no es solamente repetir como loro, sino que habla de entender las instituciones y aplicarlas al derecho práctico. Así que un abrazo, nos vemos en siguientes repasos, pero sobre todo en nuestras interrogaciones. Adiós.